Con mis saludos y mis agradecimientos a todos quienes están aquí presentes, de igual manera a quienes nos están viendo por la televisión o por mis redes también un saludo muy especial. En primer término decir que las audiencias públicas son parte de las formas de trabajo de los congresistas. ¿En qué consiste? En que se escoge un tema, el que se quiera, se reúnen expertos sobre ese tema para analizarlo y proponer soluciones a los problemas que se decidan analizar. Entonces, esto es lo que estamos haciendo hoy aquí, con una advertencia. Todos quienes van a intervenir hoy aquí, intervienen de acuerdo con sus convicciones y su leal saber y entender y con sus propios puntos de vista políticos. O sea, este no es un evento pues de la organización política que yo represento e insisto, cada quien puede hablar con absoluta libertad sobre cómo ve la situación. El tema que vamos a tratar, y así se titula la audiencia, es Medimás y la crisis de la salud, porque como vamos a ver, esto al final es un ejemplo de un problema que es mucho más grave que ya el problema gravísimo de Medimás. En Medimás estamos hablando de más de 4 millones de compatriotas en situaciones de muchas dificultades, de mucha falta de acceso a su derecho a la salud, y estamos hablando y estamos cumpliendo 25 años también de la Ley 100, que a mi juicio está en la base de todos los males que padece el sistema de salud. Medimás entonces, a nuestro juicio, ilustra las tragedias del sistema, pero habíamos podido coger otro caso que también nos sirviera. ¿Dónde empieza esta discusión de Medimás? Y aquí me toca hablar un poco de mi trabajo en el Congreso. Yo hice en el 2011 un debate que impactó mucho el análisis de los problemas de la salud, un debate aquí en la plenaria del Senado, donde mostramos cómo había un fraude en medicamentos de parte de Saludcop y sus otras EPS del orden de 800.000 millones de pesos. Acababa de ser sancionadas las más importantes IPS del país, acaban de ser sancionadas por fraude con los recursos públicos de la salud, sancionadas por la Superintendencia de Industria, que además las definió como un cartel. El cartel de ASEMI, se dijo específicamente en ese momento. Y expliqué también cómo Saludcop estaba intentando echar hacia atrás una sanción de la Supersalud por más de 600.000 millones de pesos, porque le habían metido la mano a los recursos de la salud para pasarla a su patrimonio. Ese es un poco el inicio de esta historia, como les voy a explicar. A partir de esto, la Contralora Sandra Morelli, y hay que hacerle ese reconocimiento, investiga con más detenimiento y descubre que lo que se estaban robando en Saludcop de plata de la salud llegaba en unos cuantos años, no eran en todos los años, a unos 1.4 billones de pesos, mediante el truco de coger la plata de la UPC y pasarla al patrimonio. Bueno, esa acción de la Contralora en buena medida llevó al gobierno a intervenir a Saludcop, o sea, a quitar la dirección de Saludcop y poner una dirección nombrada por la Superintendencia de Salud. Lamentablemente, y eso lo expliqué en otro debate en detalle, los interventores de Saludcop siguieron haciendo las mismas cosas que hacían quienes tenían el control de Saludcop. O sea, el modo palacino, que era el director de Saludcop, se convirtió en el modo del gobierno nacional, encabezado por el doctor Guillermo Grosso. Yo hice un debate sobre esto, le expliqué con mucho detenimiento al Supersalud de esos días, al doctor Gustavo Morales, lo que estaba haciendo. Se burlaron de todas las explicaciones que hicimos y las cosas siguieron. Años después, Palacino terminó en la cárcel y Grosso terminó en la cárcel. Y en el caso de Grosso, pues, se habla de un detrimento patrimonial del orden de 200.000 millones de pesos, que fue básicamente lo que yo expliqué que estaba pasando en esos mismos días. A partir de este desastre de Saludcop, que se termina volviendo el desastre de Café Salud, el gobierno del presidente Santos se inventa como solución, entre comillas, a Medimás. Hay que hacerle un reconocimiento al Procurador General de la Nación, fue el primero que en Colombia dijo, eso de Medimás va para un desastre. Con José Roberto Acosta y otros muchos analistas de estos asuntos en Colombia también caímos a plantear que no se debía hacer ese negocio, que íbamos a salir de una cosa mala para una cosa que podía ser peor.
no tenían experiencia en administración de recursos de la salud, no tenían músculo financiero, pero el gobierno les armó unas condiciones, llamemos leoninas, ¿no?, para que el negocio pudiera hacerse. Entonces les convirtió en plata como líquida para pagar lo que compraban, unas facturas que eran impagables y que estaban perdidas. Les dijo: el resto de la plata no se preocupe, con la que la pagan con la plata del gobierno nacional, de los recursos públicos de la UPC, que ese era un negocio entre privados, cosa que quería decir que se podían pasar por la faja todas las normas de la salud. Les autorizaron integración vertical con toda la corrupción que eso permite, cero controles prácticamente a la manera como hacían las cosas, y el gran atractivo que le ofrecían a los de Medimás, un chorro de plata pública de 5 billones de pesos al año, sobre 5 millones de afiliados que tenían en ese momento, y una garantía secreta, ¿no?, y es que las EPS no tienen que cumplir con las leyes de la República, en no pocos de sus actuaciones. Nosotros demandamos en el Tribunal Superior de Cundinamarca, nos dieron una medida cautelar deteniendo el negocio porque era evidente que eso iba a terminar mal. Desafortunadamente las presiones del gobierno central se salieron con la suya y la operación arrancó a andar, además porque nos la habían puesto a andar antes de que se tomara esta medida cautelar. En el 2018, porque esto ocurre a finales del 2017, en el 2018 Contraloría y Procuraduría, bueno, y nosotros también, pero me remito a los organismos de control, empezaron a decir: eso es un desastre, eso es un desastre, eso es un desastre. Plantearon que había la necesidad de intervenir a Medimás. El procurador alcanzó a plantear la necesidad de declarar nulo el negocio, porque no estaban cumpliendo ni siquiera con los pagos que se comprometieron a hacer por los bienes de Café Salud y de Salud Coop. O sea, el desastre completo, y claro, la nube de abogados de Medimás, ¿sí?, a volver esto un enredo jurídico. Esto aquí en el sector de la salud va a pasar con lo que pasa en buena parte con el sector de la infraestructura, que tienen más abogados que ingenieros, y en este caso más abogados que médicos o trabajadores de la salud. Y en ese enredo estábamos, así terminamos el año pasado, la supersociedad tuvo que caer, o sea, el desastre completo. Y balanceémoslo un poquito, ¿en qué estaba ese desastre completo? Empecemos por pacientes. Sobran las denuncias sobre esto. Es tan grave ya lo que pasa con los pacientes que, repito, acaban de quitarle a Medimás sus pacientes de Sucre, Cesar y Chocó. No sabemos si es de verdad preocupados por los pacientes o para quitarle el hueso, como se dice coloquialmente, a la EPS y dejarle el lomo para ver si así le mejoran el negocio. O sea, pasando cosas que de ninguna manera debían pasar, y la suerte de los pacientes. Yo quiero enfatizar esto y decirles a los pacientes: hay quienes no entienden esto bien. Todo lo que hablamos de economía de la salud, de políticas de salud, es pensando en los pacientes y es pensando en los trabajadores de la salud, súper maltratados. También la EPS está prácticamente quebrada, le debe 123.000 millones al pago de los activos que compró. Tiene pérdidas acumuladas por más de 700.000 millones, deudas de todo tipo por 2.2 billones, y todo eso resulta ser inferior a los activos que tiene. O sea, la situación malísima, quiero enfatizar, para todos, para pacientes, para trabajadores de la empresa, para las IPS distintas a las IPS de Medimás, a las que no les pagan como les deberían pagar, porque esas están también víctimas de toda esta operación, las IPS públicas y privadas que no hacen parte de este grupo. Y así estábamos en diciembre, y en diciembre hay que proponernos colombianos a dormir con un ojo abierto, porque muchas de las peores cosas las hacen en diciembre. Siempre que haya una decisión del gobierno nacional al final del año, miren, pongan los ojos, porque fácilmente es un torcido. Entonces en diciembre de pronto un periódico muy importante nos dijo: está lista la venta de Medimás, en 60 días está cerrado el negocio, una compañía norteamericana lo va a comprar, y como en Colombia nos han metido el cuento de que si hay un extranjero todo es perfecto, entonces las cosas estaban como perfectas. Tuvieron un poco la mala suerte de que yo no había tomado vacaciones, ¿sí? Y entonces puse los ojos sobre esto, muy preocupado de entrada por una cosa: comprador norteamericano quiere decir que queda bajo la tutela de los TLCs. Y bajo la tutela de los TLCs quiere decir
tribunales internacionales de arbitramiento que son en extremo leoninos. Colombia queda en un estado de indefensión inmenso, como el que nos tiene, por ejemplo, puesto Odebrecht o Electricaribe, y eso solo ya me prendió sí, porque fácilmente lo que iban a comprar era un pleito y alegar que eran terceros de buena fe los compradores para acabar, doctor Soto, de enredar las cosas, porque parte del problema que tenemos aquí es la habilidad, sí, de los abogados o de los malos abogados perjudicando a Colombia. Eso fue entonces lo que sucedió, y aquí hago una anotación y es llamativo, hay que señalarlo. El doctor Duque sigue entonces con las políticas del doctor Santos. Nosotros, repito, hicimos un esfuerzo por alertar. La respuesta del gobierno fue un desastre. La liquidadora más o menos dijo: no se metan, que este es un negocio entre privados. El Supersalud dijo lo mismo. El ministro de Salud le preguntaron y al aire dijo: ¿cómo? No, yo no sabía que eso lo iban a vender. Pero bueno, además, como eso es un negocio entre privados, el ministro de Salud, el doctor Uribe, fue capaz de hacer esa afirmación. Bueno, averiguando en las cosas, resultó que el comprador, un norteamericano que nos lo presentaban como la panacea, pues evidentemente no pasaba ninguna prueba ácida para venderle la empresa. O sea, era como MEDI+1 y MEDI+2 en el sentido de la lógica del negocio. Ese personaje o su empresa no tiene ninguna experiencia como asegurador o como administrador de recursos de salud. Algo sabe de software en salud, pero eso pues no es garantía de conocimiento necesario. Se enorgullece de haber sido vendedor de turismo en salud, pues que todos sabemos que no es exactamente lo que debe hacerse en Colombia. Algunos negocios petroleros. Además es una pequeña empresa en el concierto de Estados Unidos, y aquí quien lo representa en Colombia es una empresita microscópica, ¿sí? Que pues por lo menos la que aparece con el mismo nombre de la empresa. Detrás puede haber otras cosas, es probable que las haya, pero estamos hablando de lo que tenemos puesto encima de la mesa. Y por aquí, en alguna carta que le envió con copia al doctor Duque, al presidente de la República, ese supuesto comprador hace afirmaciones falsas. No tengo tiempo de detenerme, pero es evidente que dice cosas que no corresponden con la realidad. Pero tiene una importancia esa carta, es que como es con copia al presidente, no puede el doctor Duque, como hizo el doctor Santos, decir que era que no sabía del negocio. O sea, aquí ya se sabe qué es el negocio. Hay un paso importante que hemos tenido en esta lucha, porque estamos en una lucha. Creo que se ha derrotado, por lo menos en la posición pública, la idea de que estos son negocios entre privados que pueden hacer lo que se les dé la gana entre ellos y que nadie tiene derecho a minar, ni Contraloría, ni Procuraduría, ni Ciudadanía, como si fuera, no sé, una venta de aguacates o de zapatos entre privados. No, es verdad que aquí hay operaciones entre privados, pero aquí hay en juego la salud, el derecho a la salud de más de 4 millones de colombianos, y estamos hablando hoy, con los usuarios de hoy, de 4 billones anuales de recursos públicos. Entonces, que no nos aleguen, ¿sí?, este cuento de que son negocios entre privados, porque además les cuento este secreto, que está detrás de toda la corrupción del sistema de salud y otras corrupciones. Si usted pone 2 privados a hacer negocios entre ellos con la plata de ellos, cada uno de ellos se hace matar para que el otro no lo robe. Pero si la plata de esos mismos 2 negociantes, la que ponen sobre la mesa, es pública, es muy probable, no lo digo que en todos los casos, pero es muy probable que los 2 se pongan de acuerdo para robársela en compañía. Un peso para ti, un peso para mí. Un peso para ti, un peso para mí. O sea que no es un debate de poca monta que estamos haciendo. En la base de la corrupción nacional, que es de las peores del mundo, está el cuento de que los recursos públicos se pueden manejar como si fueran recursos privados. Bueno, hicimos la demanda del paso anterior de Medimás de hace año y medio, ya les conté lo que pasó, volvimos a demandar, coincidimos allí con la Procuraduría, otra vez con el doctor José Roberto Acosta, y el Tribunal Superior de Cundinamarca nos dio la razón. Nosotros le pedimos una medida cautelar de urgencia y el tribunal tomó la medida. El tribunal, ¿qué es lo que dice? Lo que nosotros pedimos. Este negocio de compraventa no se puede hacer si no hay todas las garantías de que en ese negocio le va a ir bien, ¿a quién? A la salud. O sea, a los pacientes, a los trabajadores de la salud, a las clínicas y a los hospitales, o sea, al sistema de salud.
Esa es, digamos, la posición que ha fijado el tribunal, que además está por fallar ya de fondo la demanda que pusimos nosotros hace año y medio. Mantengamos entonces la vigilancia sobre esto. Esta discusión no ha terminado y tendremos que seguir actuando todos quienes estamos porque las cosas salgan bien, para que salga bien. Digo dos cosas más y termino. Medimás es un ejemplo de la Ley 100, está cumpliendo 25 años. Este año lo deberíamos convertir, o acaba de cumplir los 25 años, lo deberíamos cumplir en el año del balance de la Ley 100. O sea, ¿cómo nos ha ido con eso? Todos los problemas de la salud, a nuestro juicio, tienen que ver con la Ley 100. La mala calidad del servicio. La mitad de los colombianos se mueren de males que por el desarrollo científico y médico no deberían morirse. Estas son cifras oficiales. Es un sistema que no promueve la prevención, sino la curación, que es lo más, eso es antidiluviano en políticas de salud, porque claro, es mejor que la gente no se enferme a tener que curar. Es un sistema que maltrata a los trabajadores de todas las maneras. Tercerización, sobrecargas laborales, malos pagos, y una cosa que me mortifica mucho, yo tengo un hermano médico, ¿no?, es que les impone a los médicos violar su juramento hipocrático, en el sentido en que les impone, ¿sí?, no actuar de acuerdo con su sabiduría, sus conocimientos. Esto es una aberración. Difícilmente hay una cosa que pueda ser más violenta contra un profesional, contra un médico, que impedirle actuar como su conocimiento le dice que debe actuar. A las IPS les debe el sistema cerca de 10 billones de pesos, tanto a las públicas como a las privadas. Hay un montón de EPS quebradas, hay 21 de 76 intervenidas, y digamos que plata sí hay. ¿Por qué la Ley 100 falla? Mi primera idea es muy simple, es que la Ley 100 no es la ley para la salud de los colombianos, sino para el negocio de las EPS con la salud de los colombianos. No es un trabalenguas, es una apreciación de fondo. No es la ley para la salud, sino para el negocio de quienes, de las EPS. Las EPS entonces son como los reyes del sistema, primero yo, segundo yo y tercero yo. Someten a todo el mundo, someten al Ministerio de Salud y al gobierno, son como una especie de pésimo Ministerio de Salud, someten a la clase política tradicional, la tienen aquí en la palma de la mano, y someten a la brava a los usuarios, a los trabajadores y a las clínicas y a los hospitales de este país. No promueve, ya lo mencioné, la prevención, sino la curación, y ese es un error de base que si no se corrige, no hay sistema de salud que valga, ni aquí ni en ninguna parte. La Ley 100 facilita la corrupción. Íbamos a pasar ahora un video, no alcanzamos, de alguna intervención que yo hice aquí en el Senado, diciéndole al ministro Gaviria y diciéndole al senador Uribe cómo esa ley que él tramitó, la Ley 100, facilitaba que se robaran la plata de la salud, porque le daba un tratamiento a los actores como de ángeles, prácticamente cero auditoría, cero seriedad, para impedir que se roben la plata. Entonces ahí está, no agoto el tema, esos son 1000 temas más los que hay que mencionar, pero menciono algunos aspectos importantes. Bueno, mi última idea sobre qué es lo que hay que hacer. Voy a decir unas 6 cosas muy brevemente esbozadas. Primero, Colombia necesita una ley de salud que sea para la salud de los colombianos. Eso parece una bobería, pero hay que decirlo. O sea, el objeto principal de una ley de salud tiene que ser mejorarles la salud a los colombianos. Segunda idea, los reyes del sistema, por usar esa figura, tienen que ser primero los pacientes, pero además los trabajadores de la salud, médicos, enfermeras, todas, y el aparato institucional prestador de servicios, o sea, clínicas y hospitales públicos y privados. Sin eso no puede haber. O sea, esa tiene que ser, digamos, la forma como se estructura el sistema. Y en todos estos casos, con un Estado actuante, vigilando contra los abusos, contra los atropellos, o sea, facilitando que las cosas se desarrollen como se deben desarrollar y tramitando las diferencias entre los colombianos. Como tiene que haber administración del servicio, porque tiene que haberla, sí, tiene que haber gerentes, tiene que haber contadores, tiene que haber ascensoristas, tiene que haber todo lo que es, digamos, la estructura del sistema, tiene que haber una administración. Entonces, las EPS, o como se llamen, ¿sí?, tendrán que tener, digamos, un conjunto de controles para que se pongan al servicio de la salud y no
la salud al servicio de sus intereses. Y en ese sentido sus costos tendrán que ser súper ajustados a las realidades. Yo repito, tiene que haber un administrador de los recursos, pero tiene que haber un administrador de los recursos que no se parezca a lo que hemos padecido en todos estos años. Los detalles de eso podrán mirarse, pero estoy planteando, digamos, en general, cuál es la idea que hay que atender. Tiene que ser, ya lo dije, un sistema centrado en la prevención y tiene que ser un sistema que proclame cero corrupción. Estábamos comentando ahora con algunos de ustedes. Viene Plan Nacional de Desarrollo y cualquiera pensaría que en el Plan Nacional de Desarrollo, en el tema de salud, habría, doctor, una política, un esquema serio de ataque a la corrupción en el sistema de salud. No hay una palabra sobre eso. Como si aquí no se robaran la plata de la salud. Es obvio que hay que diseñar una política que tenga como criterio principal o criterio fundamental, o uno de sus criterios fundamentales, este tema de la corrupción. Les cuento esta anécdota. Cuando discutíamos el tema de Reficar, en un corredor le comenté al actual presidente, cuando era senador, al doctor Duque, le dije, hombre, mire, es que parte del problema es que, como todo está con las normas del derecho privado, robarse esta plata es una ganga. Entonces me dijo, no, pero es que es la eficiencia de la empresa privada. Y entonces yo dije, pero ¿cómo es la eficiencia si se roban la plata? No nos dejemos meter cuentos. No hay ninguna eficiencia en nada si se roban la plata. Así haya que pagar unos costos para que no se roben la plata. No, que es que entonces lo hacemos rapidito. No, se la roban rapidito. Este es un tema de fondo del debate sobre estos asuntos. Esto de lo que yo estoy hablando existe en otros países. O sea, aquí no inventaríamos que el agua moja ni la bicicleta. Hay otros países donde los sistemas de salud, países de economía de mercado, donde los sistemas de salud se orientan con criterios como este. Y por último decir que no es lo que estoy pensando, que no es lo que estamos pensando. Y hay que enfatizarlo porque como este país está controlado en proporciones muy, muy grandes por los mentirosos, por los tramadores, ¿sí? Por los fabricantes de fake news, entonces voy a decir lo que no es, para que no pongan en mi boca lo que nunca he dicho. Primera cosa que no es para estatizar este sistema. Esto llevo años diciéndolo, pero lo repito. No estamos hablando de estatizar el sistema. El sistema de salud tiene que ser un sistema mixto, con participación de actores privados y públicos. Privados, entre otras cosas, porque el 80% de las IPS son privadas. O sea, no es posible sustituirlas. Pero además porque pueden prestar sus servicios y que los presten está bien. Y público porque, bueno, se necesita un Estado que controle, pero además también se necesita un Estado que preste servicios, entre otras cosas porque hay sitios de Colombia donde los privados no llegan. O sea, aquí tenemos que tomar la verdad, los hechos, no más ideologismos irresponsables y desproporcionados. Otra cosa que advierto desde ya. Dentro de esos sistemas públicos, nadie en Colombia, en esto que estamos proponiendo, se quedará sin salud. Nadie. Por el contrario, va a tener salud los que hoy la tienen en el papel y no la tienen en la realidad, porque aquí nos hablan mucho del gran cubrimiento, pero cuando uno va y mira, las barreras de acceso hacen que la gente no acceda. No, se trata de que acceda todo el mundo. Tercera idea, cuarta idea, nadie que trabaje en el sistema de salud perderá su empleo. No se dejen meter mentiras. Lo que estamos proponiendo exige que trabajen en el sistema todos los que hoy están trabajando en el sistema, hasta administración tendrá que haber. Y por supuesto médicos, enfermeras, bueno, todo el sector que se necesita tendrá que permanecer. Y tendrá que diseñarse un plan muy bien pensado de transición de lo que tenemos hoy a lo que tendríamos. Ese diseño de ese plan tiene que ser supremamente riguroso porque o si no se corren riesgos de que se tomen decisiones como las que no son. Esto es lo que he estado pensando al respecto y por supuesto la propuesta incluye una gran unidad, que hagamos esfuerzos por unificarnos todos quienes de buena fe estemos por sacar esto adelante, así tengamos diferencias en otros temas e inclusive en estos y entre todos en un ejercicio de diálogo y de conversaciones y de mirar las cosas seamos capaces de precisar una reforma legal al sistema de la salud que sea diseñada entre todos
dentro de estos criterios, bueno, y otros que se pueden plantear, yo no estoy agotando el tema, sí, pero que nos permita generar como una especie de lucha democrática para lograr las transformaciones que se necesitan. Espero no haberme alargado demasiado, pero bueno, habría que decir ciertas cosas y les agradezco muchísimo su presencia. Muchas gracias a quienes nos van a ver, decirles que tengan paciencia, va a haber un número importante de intervenciones, pero créanme esto, quien vea lo que vamos a proyectar hoy por televisión y después en las redes, va a ser como si hicieran un curso intensivo en conocimiento sobre salud, porque todos quienes van a hablar aquí, más que yo, son conocedores de este tema. Y sin un buen conocimiento sobre lo que sucede, no es posible resolver los problemas. Muchísimas gracias.